Bueno, damos comienzo a la entrevista. Hoy me acompaña Gastón Guigues, que es escritor, es estudiante de psicología y es también músico. ¿Cómo andas, Gastón? Bien, muy bien, Luciano. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y bueno, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Dale, perfecto. Bueno, primero, ¿cómo nació el Gastón escritor? Nació más o menos cuando yo tenía 19 años. Yo estaba cursando el segundo año de la carrera de psicología. Sí. Y en ese momento una compañera viene y me comenta que había un curso de acompañamiento terapéutico para hacer, que en ese momento hace, 13, 14 años atrás, mucho no se sabía qué era o qué hacía el acompañante, quizás como hoy que está más naturalizado. Es verdad, sí. Y bueno, cuando yo termino de hacer el curso, inmediatamente empiezo a trabajar con pacientes y ahí empieza un poco mi faceta de escritor, ya que todas esas emociones que a mí me atravesaban por trabajar con discapacidad, por estar con personas que quizás tenían en ese momento, yo tenía 19 y la persona con la que empecé a trabajar también tenía 19 años y tenía un montón de limitaciones físicas porque había tenido hipoxia, que no le había llegado el oxígeno al cerebro cuando nació, entonces un montón de limitaciones físicas que a mí me pusieron esas situaciones enfrente para resolver y más allá del conocimiento que uno pueda tener por el curso. La mente humana, viste que también es difícil a veces asimilar una información que uno no tenía de antemano. Entonces, yo todo eso empiezo de alguna manera a escribirlo en un cuaderno, empiezo a hablar de la valoración, de lo privilegiado que somos al poder desenvolvernos de manera natural. Y yo ante eso empecé a escribir sobre las emociones que me atravesaban también, bueno, un montón de cuestiones relacionadas a tema de discapacidad, entonces como que me volví bastante emocional y sensible a ese tema. Ajá. Entonces pasó un tiempito y empecé a juntar todo ese material que tenía y dije, ¿por qué no hacer un libro de todo esto? Entonces empecé a separarlo en capítulos. Un capítulo era la valoración, otro era las emociones, la serenidad, la quietud, los deseos, forma de concretarlos. Y en el libro ese, que lo saqué fue en el 2012, ya hace 11 años, el cual se titulaba Felicidad, Elección o Percepción, hablaba justamente de eso. Como el lema principal era si nosotros elegíamos los momentos de felicidad o si los momentos esos eran como estereotipados, ¿no? Como, bueno, comprarnos algo que nos resulte importante o no sé, o conseguir grandes logros cuando en realidad teníamos como enfrente a nuestro situaciones que eran sumamente poderosas para llevarnos a creer que vivimos una vida gratificante y que somos realmente privilegiados, ¿no? Sí. Entonces era un poco la propuesta del libro, entonces ahí nació todo, medio como sin quererlo. Sí, mira, qué loco. Yo me hacía que primero se te había dado por la escritura, ponele, y que después nació lo del estudio. En este caso fue al revés. Fue al revés. Como que el estudio te llevó a escribir. Claro. Fue como una necesidad que tuve, ¿no? De sacar un poco todo eso que tenía. Quizás otra persona si hace terapia o un psicólogo puede como tramitar todo eso de una manera distinta, pero yo como no estaba haciendo nada de eso en su momento, mi forma de canalizarlo era escribiendo. Y bueno, y el hecho de, cronológicamente para atrás, lo que hice fue juntar el libro, separarlo en capítulos, llevarlo a una imprenta, porque ni siquiera lo llevé a una editorial, lo llevé a una imprenta. Una amiga mía me hizo medio la maquetación y le pedí a la imprenta a ver si me podían imprimir 200 ejemplares de ese. Sí. Y como la vida una cosa te va llevando a otra, ya con los 200 ejemplares en mano, cuando me dieron las cajas, lo que hice fue ir a hablar a Libros de la Arena. Medio de caradura, ¿viste? Porque era un material no desprolijo, pero era un material que le faltaba, ¿viste? Le faltaba un montón de cosas que hoy en día veo. La novela que saqué hace poquito y digo, bueno, así realmente se hacían las cosas, pero bueno, estamos hablando de varios años atrás, con otra forma de hacer las cosas, mucho más joven. Y bueno, entonces lo que hice fue hablar con Libros de la Arena, me abrieron las puertas desde un primer momento y lo pude publicar ahí. Y lo tuve ahí, que estuvo como en vidriera un tiempo, ahí en la sucursal de Rivadavia. Y después lo tuve en algunas más que me dieron una mano grande, como la librería del Remate de acá de Mar del Plata también, que ahí también lo tenía en venta. Y ahí se fue formando un poco la faceta, ¿no? Y pasó un tiempo desde que escribí ese libro hasta ahora, porque en realidad te pones a pensar, lo publiqué en el 2012 y esta novela la publiqué ahora
10 años en después, el sí. 2022, pasó Sí. un tiempo. Pero bueno, es como que en ese tiempo fui también viendo si realmente me gustaba, si no, por qué lado quería escribir, porque ese libro fue en realidad un ensayo sobre psicología positiva, no fue novela. Vos sabés que eso te quería preguntar, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva es la rama de la psicología que no se encarga directamente por ejemplo, del malestar o de la patología de un paciente, Sí. sino que va directamente a potenciar las cualidades del ser humano. Ajá. Entonces, todas estas cuestiones de las que yo hablaba en el libro, como el tema de la valoración, de cómo apreciar los momentos, de cómo potenciar quizás algunas aptitudes que nosotros tenemos guardadas, todo Sí. eso forma parte de la psicología positiva, ya que te potencia las cosas que seguramente estén latentes dentro tuyo y que no es necesario que te pase algo malo como para buscar qué es eso que te gusta o Claro. que podés llevar adelante. Claro, uno entiende la psicología como algo para sanar, Claro, y esto es justamente lo contrario, como para potenciar. claro. Ahora sí sería en criollo, ponele. Sí, 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 es como un cambio de paradigma. Mm. Creo que el primero fue Martin Seligman, que empezó a hablar de esto, porque en su momento el psicólogo llegaba a la situación, digamos, cuando el paciente estaba, vamos a decirle, simbólicamente muerto. Claro. Y acá era todo lo contrario. Sí, sí. Era poder llegar a una situación donde el paciente quizás cree o piensa que no hay nada por mejorar y en realidad hay un montón de cosas que pueden desarrollarse Sí. sin que uno se dé cuenta. Y me parece importantísimo eso, importantísimo porque uno lo necesita, ¿no? Necesita eso, Sí. descubrir dónde están un montón de cosas que están dentro nuestro y que se pueden, que se pueden explotar de alguna forma. ¿Qué te llevó a estudiar psicología? Pues ya me dijiste lo que te encontraste ahí con la práctica, ¿no? Ujú. Pero ¿qué te llevó a elegir la psicología? Siempre yo desde joven fui muy sensible en cierto punto, muy de ayudar. Yo me acuerdo que ya en la primaria, en la secundaria, siempre me acuerdo que me impactaba mucho el tema de las injusticias, ver cómo, no sé, cómo a alguien lo maltrataban y yo me acuerdo que siempre estaba del lado de esa persona, digamos, de la minoría. Entonces, todo eso, bueno, en su momento cuando terminé el colegio, me acuerdo que quería estudiar periodismo deportivo. Mm. Había averiguado en Deportea, ¿viste? Pero Eso no, bueno, eso no termina bien. no, periodismo deportivo. Pero después, bueno, no sé cuál fue el motivo, pero la vida me fue llevando a elegir esa carrera. También convencido de que yo de que yo estaba para ayudar, ¿viste? Incluso mi trabajo de acompañante terapéutico no es más que eso. No es más que vivir de estar en las malas de la gente. Claro. En las malas de la gente, porque vos trabajás con discapacidad y son personas que, justamente eso, ¿no? Que necesitan a alguien que sea un facilitador para poder lograr otras cosas. Y se trabaja con objetivos, bueno, un montón de cosas, pero sabía que la psicología iba por ese lado, por el tema de aliviar el sufrimiento de la gente. Eso me fascinaba. Sí. Y me fascina también. O sea, tenías como, ¿cómo decirte? Como una búsqueda humanística, se Sí. puede decir. Sí, totalmente. Me ha pasado mucho con... Bueno, yo siempre tuve mucha... No sé si decir la amistad, pero con el tema de los cuidacoches o esa gente que está en la calle, siempre tuve mucha sensibilidad con Mucha esa gente. afinidad por ahí, Sí, mucha sí. afinidad a eso. Mm. De cómo poder ayudarla. Bueno, el año pasado hice una iniciativa que no duró mucho, pero que estuvo buenísima, tuvo repercusión, que fue que uno de los cuidacoches ahí de la zona de Güemes le propuse llevarle libros y armar como una biblioteca improvisada en la calle. Mirá qué bueno. Sí, y bueno, lo compartí y uno lo empezó a compartir un montón de gente y bueno, cuestión que esa temporada, bueno, él pudo hacer una diferencia grande porque aparte yo me doy cuenta de otra cosa, es que la gente le sobran un montón de libros. La Es gente quiere verdad. hacer una depuración de libros a veces. Sí. Entonces uno poder ser el punto que los reciba y los distribuya a gente que los puede vender a precio de voluntad en la calle, la verdad que es un negocio súper altruista, que el único que Sí. se beneficia es la persona que la necesita. Entonces está buenísimo. Y bueno, yéndome un poco por las ramas en relación a ese proyecto, hablé con un amigo que es carpintero a ver si me podía armar
tipo con madera, esas que son tipo plegables, entonces la persona Sí. la puede llevar en el colectivo, tipo valija, y en el momento cuando llega a la calle que cuida, bueno, poder abrirla, poner los libros, un cartel, y la gente capaz que por 100 pesos se lleva un libro, una novela. Qué buena idea, ¿no? Sí, o le ha pasado que por 500 pesos se han llevado 4 o 5 libros, y 500 pesos para esa gente es un montón, porque es lo que le sale un lavado de auto, Claro. y capaz Sí, que no sí. tiene ninguno en un día de lluvia, bueno, un montón de cuestiones que bueno, que estaba bueno. Por ahora no prosperó, pero es una idea que voy a llevar adelante en Bueno. algún momento. Bueno, ya te veo como político. Sí, sí. Proponiendo. Sí, sí, ahí, con propuestas que nunca se cumplen. Manuel Guíguez, 2023. Bueno, y pasamos ahora a tu primera novela, Sí. Todo acto es perpetuo. Mm. ¿Cómo nació? Por lo que tengo entendido, a partir de un documental. Sí, sí, sí. Siempre fui de ver documentales, siempre me gustaron mucho. Quizás antes de ver series o películas, viste, me pongo a ver documentales, sobre todo para conocer un poco más sobre el mundo, sobre cosas que uno no conoce. Y bueno, y en su momento vi un documental que hablaba sobre el genocidio de Ruanda desde adentro, hablaban los sobrevivientes, Sí. y medio que me obsesioné, viste. Viste cuando te obsesionás con algo que empezás Sí, a ver hay uno. cosas que como que de casualidad por ahí las ves y Sí, algo. Bueno, te quedan en la cabeza. tiene mucho que ver con esto de ver en una pantalla el sufrimiento de otra persona y querer investigar más sobre ese sufrimiento, sobre cómo lo llevó adelante. No es ajeno a mi historia, digamos, ¿no? Sí. No es que pero- investigué sobre el ruido de los delfines. Como que me metí en un tema que me gustaba. Bueno, pero creo que sufrimiento hay de sobra en la televisión. Sí, pero sí. puntualmente, o sea, que uno te llame más que otro. Sí. Hay algo como que te conecta a vos. Pasa que era una injusticia demasiado grande. O sea, Sí. si nos ponemos a pensar, vos estamos acá nosotros y miramos por la ventana y empezamos a ver corridas, gente con antorchas, con machetes, y de repente te patean la puerta de tu casa y matan a toda tu familia. Eso creo que mayor injusticia que esa, dudo que haya. Entonces, bueno, lo que hice fue obsesionarme un poco, empecé a ver documentales, empecé a buscar notas periodísticas. Había muchos documentales en los cuales, que están en YouTube, si quieren los pueden buscar, que hablaba no solo las víctimas que habían sobrevivido, sino que también hablaban los perpetradores, ¿no? Aquellos que algunos estaban arrepentidos, otros no, pero en algunos programas ponían de frente a esas personas, a la víctima y al victimario, y veían a ver si le pedía perdón. Programas reales, ¿viste? De estos documentadores españoles que están buenísimos. Y el victimario sería. Ningún remordimiento, o sea, me imagino No. Convencido que estaba bien lo que Sí, hacía. convencido. Y la mayoría lo que decían era que este término que viene de la sociología, que es la obediencia ciega, ¿no? Esto de que obedecían a órdenes superiores y que es verdad que no podían negarse, más allá de que también te mostró la cara más brutal del ser humano. También pasaba, y es una realidad, que aquel perpetrador que no colaboraba en la matanza, se lo mataba a él, Claro. porque se lo acusaba de colaboracionismo. Sí. Entonces, de alguna manera estaban obligados a matar a la tribu, a los Tutsi, en manos de los Hutus, que eran los que perpetraban el genocidio, los que lo llevaban adelante. Y esta es la guerra de 100 días, ¿no? La guerra de 100 días, sí, esa. 100 días. de- 100 días brutales. 100 días en los cuales se llegó a matar, bueno, se estima que entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Que si vos te pones a pensar son 5 personas por hora más o menos, es una locura. Qué locura. En 100 días se llevó adelante esta matanza, que obviamente como todo genocidio viene desde el lado político, desde el lado económico, hay ciertos intereses. Sí. Entonces esa información, bueno, los políticos en ese momento lo empezaron a bajar por la radio oficial, que era la radio de las 1000 colinas en Ruanda. Lo empezaron a bajar diciendo que los tutsis eran cucarachas, que debían exterminarlos, y bueno, se los empujó de alguna manera y se les proveyó armas, que eso no es poca cosa también. Se les proveyó armas y uniformes y demás para que se conformen milicias y salgan a la calle con Claro. palos, con clavos, machetes, Sí, bueno, sí. cosas bien rústicas. ¿Cuál era el fin de todo eso? De los que llevaban a cabo el genocidio. Sí. Y el fin era político. Era político porque, ¿cómo es que se llama? El financista del genocidio después terminó huyendo a Suiza y lo terminaron agarrando en Francia hace unos años. Pero... ¿Hace unos años? Sí, porque estuvo exiliado, oculto, digamos, prófugo, Claro. durante muchos años, porque cuando
Cuando termina el genocidio, que fue cuando las fuerzas de Ruanda que eran los Tutsis exiliados, sobre todo en países como el Congo, cuando retornan, que se forma el Frente Patriótico Ruandés, ahí derrocan al gobierno que estaba adelante llevando el genocidio y ahí se hace con el poder nuevamente y ahí es cuando termina el genocidio, pero era con fines políticos, con fines económicos. Sí. Y actualmente sigue que es el mismo presidente que en ese momento llegó al poder, o sea, se llama Paul Kagame, que es el presidente actual, Sí. que lleva 17 años en el poder. O sea, no, 17 no más, estamos en el 2023, está desde ese momento. Pero sí, son un montón de años que llevan el poder. Dicen que es bastante de mano dura, pero bueno, se está convirtiendo en uno de los países de África más prósperos ahora, ¿viste? Mirá, qué loco, ¿no? Pasar Sí, sí. del genocidio a la prosperidad. Sí. Qué locura. Y es muy loca la historia también porque cuando pasa eso, cuando llega a la presidencia Paul Kagame, lo que hace es ir a otros países que también habían sufrido consecuencias parecidas, que habían pasado de la pobreza a cierta prosperidad y había tomado nota sobre qué medidas llevar adelante para poder sacar al país adelante que estaba hundido en una pobreza tremenda. Entonces lo que elabora es un plan que se llamó Plan Visión Ruanda 2020, que lo que hizo fue establecer objetivos como para, según estos otros objetivos que habían logrado esos países, poder llevarlo adelante y lograr esta cierta prosperidad en Ruanda. Pero bueno, a cambio de mano dura que aplica el tipo hoy en día. Sí, bueno, eso se puede discutir, pero... Sí, a veces es mejor, otras veces no, pero bueno, da para largo eso. Y aparte de todo esto, toda esta novela te habrá llevado a una investigación... Yo creo que 3 años, ¿no? Escribí el libro. Sí, 3 años me llevó. La empecé en el 2019, un poquito antes, apenas 2019. Me acuerdo patente porque me había ido de luna de miel con mi esposa en el 2019, a principios del 2019. Me compré un cuaderno en Brasil y en ese cuaderno empecé a esbozar los primeros. Y me acuerdo que estábamos ahí en el bungalow y ahí empecé a escribirla. Y Qué buen comienzo. Sí. Y bueno, y después vine acá y cuando nos agarra la pandemia en el 2020, ya ahí nada, tuve la posibilidad de meterle mucho más tiempo. Más allá de que ya tenía un hijo, me podía hacer el tiempo a la noche como para ponerme a escribir. Y como te digo, me obsesioné completamente. Sí, la pandemia como que ayudó, ¿no? Para la producción. Sí. Y tuve un emprendimiento de panes de masa madre que también me fue muy bien. Lo lancé también en mayo del 2020 y bueno, y me hice una página que se llamaba Pan Levain. Me hice una página de Instagram. No, ahora no estoy haciendo nada. Muchos me escriben pidiéndome, ¿viste? Pero digo, no, ya no hago más. Bueno. Duró lo que duró la pandemia. Si este episodio llega a los 100 likes... Vuelve el emprendimiento. No, pero no sé cómo se vendían. Madre. Sí, no sé cómo se vendían. Y me acuerdo porque también fue como una burbuja muy, muy placentera porque me acuerdo que llegaba la noche, mi hijo ya dormía, capaz que mi esposa se ponía a ver alguna serie o algo y yo me ponía a hornear los panes que entregaba el otro día, me hacía un café y me ponía, claro, con el aroma del pan dando vuelta y casi siempre me ponía desde las 10:30, 11 de la noche y me quedaba como hasta las 2 de la mañana, 2 y pico, depende cuánto, porque escribía por palabras por día, entonces capaz que me ponía como objetivo escribir 500 palabras por día. Entonces hasta que no llegaba a ese punto no me iba a dormir. Mirá. Así que me hice como un ritual que estaba buenísimo. Qué dedicación. Sí. Pero está bueno porque después mirás para atrás, yo lo miro para atrás y digo, sí que valió la pena, ¿viste? A veces uno deja estar las cosas por un poco de cansancio o por no sacrificarse un poquito más, pero más allá de los mensajes positivos que hoy te tire la tele, las redes sociales y todo, hay que enfrascarse con el trabajo y lo que uno quiere llevar adelante. Claro. Porque la realidad es que estamos solos. O sea, para mí yo siempre tuve la visión de que estamos solos y que si uno no acciona en algún sentido, nadie va a venir a rescatarte de nada. Sí, y por más que venga, o sea, uno tiene que hacerse su propia vida, ¿cómo se dice? Su proyecto de vida. Claro, sí, tal cual. Bueno, te quería preguntar. Te voy a decir 2 nombres. A ver. Pedro Sabando Sí. y Cecilia González. 2 personas que estuvieron ahí, Sí. leyeron tu libro y se conmovieron. Sí. ¿Cómo tomaste eso? Sí, eso fue muy loco, porque... Es muy loco.
Porque fue por medio del pediatra de mi hijo, que bueno, me dijo, mirá, hay un amigo mío, me dice que fue al genocidio después de que este finalizó, porque fue a ayudar a los sobrevivientes. Eran Médicos Sin Fronteras, algo así me parece, ¿no? Claro, médicos en urgencia, no me acuerdo bien el nombre, les pido perdón, pero no me acuerdo el nombre, pero era algo así, que eran como una cuadrilla de médicos que iban a ayudar a lo que se llamaban las camas calientes, que eran a los sobrevivientes más inmediatos. Sí. Entonces iban y bueno, y ellos fueron desde acá. Cecilia González en ese momento estaba en Buenos Aires y Pedro Sabando creo que trabajaba acá. Ahora está en Caleta Olivia, pero me parece que trabajaba acá. Uh-huh. Y bueno, y en su momento fueron para allá en el 94 y se encontraron con nada, con un país destrozado. Qué coraje, ¿no? Ir para allá. Sí, tremendo. Ir al infierno, realmente. Sí, y bueno, y Pedro Sabando aún más conmovido también porque él vino con un chico Uh-huh. que bueno, que se crió acá. La tía del chico que estaba pasando un momento de desnutrición de un ruandés, sí, que tenía muchos hermanos. La tía de este chico le dijo, mirá, si podés llévatelo porque acá no va a tener un buen destino, un buen futuro. Bueno, hicieron un poco ahí los papeles y demás y se lo trajo para acá. Hoy en día creo que está en Nueva Zelanda, pero bueno, se conformó en una familia, digamos, marplatense claro. y por lo que sé, yo no he tenido contacto con él, pero por lo que sé jugaba en Unión al básquet, ¿viste? Era uno más de nosotros. Claro, sí, sí. Hablaba, obviamente, argentino, nada, se crió acá. Así que tiene una historia fuertísima. Y Pedro Sabando, aparte, es un médico muy destacado, ¿viste? Lo conoce todo el mundo le tiene aprecio. Y yo tuve la posibilidad de ir un día a la casa para entregarle el libro y nada, una persona que me empezó a mostrar cuadernos, fotos de ese momento y a mí me movilizó muchísimo porque yo había estado 3 años investigando, o sea, de segunda mano, digámosle de alguna manera, porque yo estaba viendo cosas a través de una pantalla y lo que hizo él fue mostrarme cuadernos donde tenía fotos sacadas por él y ahí dije, como que me cayó toda la realidad, todo lo que yo sabía. Sí, sí. Lo vi ahí, me mostró, bueno, chicos con sarampión, chicos con extremidades cortadas, tajos por todos lados, enfermedades de todo tipo. Nada, una desidia bárbara en un país que había terminado con el genocidio, pero que la barbarie, digamos, que había dejado sus consecuencias. Sí. Así que después quedé de nuevo en encontrarme con él cuando venga, pero como viene poco, cuando él venga nos encontraremos de nuevo. Qué y bueno. con Cecilia González también fue contacto a través de Pedro. Ella también le envié el libro digital y bueno, leyó el primer capítulo y también, viste, me mandó un video diciéndome que se había conmovido porque no podían creer cómo alguien que no había estado había podido lograr ese nivel de penetración en el genocidio. Claro. Pero bueno, fue por la investigación, un montón de testimonios. Implícitamente el libro, la novela está llena de testimonios. Pasa que cuando uno la viene leyendo no se da cuenta, no es que los nombro, no, es como que están muy por entre líneas. Hay mucho dato real del genocidio que está por entre líneas, pero que hace que sea un producto que sea fuerte por eso, porque son cosas que pasaron. Claro. ¿Cumplió un poco tu expectativa este libro? ¿O Sí, cuál era el no. primero? Sí, Claro. no, es muy loco porque en la vida del escritor uno cree, sobre todo no, en realidad en un 100%, vos pensás que escribís el libro, lo terminás, hacés ejemplares y yo decía, se van a vender, como pan caliente, ¿no? Ya que estamos en tema, se van a vender porque voy a hacer una difusión y después te das cuenta que cuando lo tenés en tus manos, nada, te lo compra tu gente, tus amigos, tus conocidos, algún amigo de amigo que le interese el tema, pero no está ni cerca de las expectativas que uno se propuso en un primer momento, que es eso de, bueno, va a llegar a todos lados. Y ahí te das cuenta de que, como todo camino, cuando uno empieza a construir, es un camino lento. Un camino lento que tenés que dedicarle, tenés que apasionarte, tenés que tener mucha tenacidad también para seguir adelante, porque a mí me pasa hoy en día que, por ejemplo, tengo 3 cajas con libros y decís, bueno, en algún momento esto yo lo tengo que vender, Pero después con el tiempo fui pensando, no tengo que basarme en ese paradigma, sino en el tema de sigo escribiendo. Bueno, Nadie sí. se hizo conocido por un primer libro. Bueno, hay gente que sí, pero tocados por la varita, Claro, digo. son contados con los dedos, O apoyados por cierta gente.
Pero me di cuenta de eso, de que nada, sigue escribiendo, si es lo que a vos te gusta, Gastón. Sigue escribiendo y en algún momento si las cosas ponen en su lugar como vos te gustaría, buenísimo, se cumple tu deseo, que también es algo medio que uno llega a eso y después quiere un poco más, se vuelve todo un poco más ambicioso, pero digo, pude entender eso, ¿viste? Fue un golpe de realidad tremendo que pude entender que, nada, que simplemente hay que relajarse y hay que dejar que las cosas sigan su curso, siempre disfrutando el camino, que es lo que estoy haciendo. Sí. Estoy con la segunda parte del libro y entusiasmadísimo, escribiendo todos los días, me está volando la cabeza. Está volando la cabeza. Yo, o sea, como lo veo yo desde afuera, lo que te decía antes de el reconocimiento de los médicos. Vos, según sé, también vendiste ejemplares en España. Sí. Has tenido, esta no es la primera entrevista sobre tu libro. O sea, tenés un éxito, o sea, con esto. Sí, que, no sé sí, si sí. que vos esperabas, pero digo. No, claro. No, igual en eso tenés razón, porque digo, yo soy muy de. Sí. Yo soy muy de minimizar. Muy de minimizar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo expectativas altas y sé dónde quiero llegar con esto. Porque creo que tengo potencial, que tengo muchísimo potencial para que sean cosas que estén buenas de leerlas, que valga la pena leerlas y que la gente pueda aprender cosas, ¿no? Que es un poco lo que quiero transmitir con mis libros. Pero lo minimizo, ¿por qué? Porque para mí si se vende un libro a una persona desconocida, me parece un grano de arena en una inmensa playa, ¿viste? No es así, ¿no? Claro, bueno, pero claro, entonces mi mujer cada vez, por ejemplo, ahora me van a hacer, bueno, eso no porque es importante lo del Consejo Deliberante, que me van a hacer un reconocimiento. Eso está buenísimo y me pone súper feliz. Sí. Pero yendo un poquito más atrás, por ejemplo, no sé, voy cada 2 meses a Libros de la Arena a preguntar cuántos se vendieron y me dicen que se vendieron 4 libros y yo le digo a mi mujer, nada, se vendieron 4, tranqui, me pagaron los derechos de autor, normal. Ella me dice, pero se vendieron 4 libros a personas desconocidas que fueron a buscarlo. Claro. Y la gente de afuera, bueno, vos, ella lo ve de esa manera y es verdad, es así, pero uno cuando tiene las expectativas quizás tan altas de donde le gustaría llegar es como que, bueno, es un pasito más a donde quiero llegar. Pero quizás debo bajar un poquito más a tierra. Sí reconozco que hubo hitos que fueron presentarlo en Barcelona, fue una locura. Fue una locura. Claro, eso, ¿entendés? Como que... Sí. No lo hace cualquiera. No, y aparte, esto un poco de la tenacidad, ¿no? Para llevar adelante los proyectos y seguir metiéndole ficha a eso, que es todos los días tratar de ponerte en contacto con alguien que te pueda sumar un poquito a lo que vos querés hacer. Entonces, por ejemplo, yo sabía que ya tenía el pasaje para irme a España con mi familia, con mi mujer y mis 2 hijos, a visitar a mi cuñada, a mi hermano que viven allá. Entonces, ¿qué hice? Fue ponerme en contacto con una autora de Barcelona. Uh-huh. Ella ya había presentado su libro y todo, que también está buenísimo el libro. Y bueno, le dije, ¿se puede hacer algo? Yo voy a estar tales días. Y ella me dijo, mirá, no hagamos una presentación en conjunto, pero sí yo puedo ser como tu presentadora y que vos seas el protagonista. Bueno, quedó mejor. Ahí, buenísimo. Sí. Y pasó que iba a conseguir un lugar, ella que estaba medio alejado, no se dio ese lugar, que era como si fuese una biblioteca, y consiguió en Plaza Real de Barcelona, que es el lugar más concurrido, consiguió ahí en un restaurante, que estuvo fascinante, porque yo me acuerdo que terminamos de hacer la entrevista ahí a donde lo hicimos y salí y estaba en la Plaza Real de Barcelona, ¿viste? Lleno de palmeras, bueno, una locura. Y de ahí con las ventas que hice, que bueno, habré sacado algo de 80 euros, porque la gente que fue me la compró bastante. Uh-huh. Me acuerdo que yo estaba con mi cuñada, mi cuñado y mi familia, y bueno, y nos fuimos todos a cenar con ese dinero, ¿viste? Entonces para mí eso fue hermoso, poder hacer eso, sumado al hecho de haberlo presentado en España y poder hacer como esa acción también de decir, bueno, disfrutemos esto, fue maravilloso, estuvo buenísimo esa experiencia. Y lo que me decía antes del reconocimiento, mira, la anoté porque es largo. Reconocimiento del honorable Consejo Deliberante de Partido Porredón. Ah, sí. Sin repetir y sin soplar, dice. Sí, eso surgió ahora. Hace 2 días, ¿no? Sí, me mandaron en el archivo un amigo que está con Nicolás Lauría, que tiene un partido... Nicolás Lauría tiene un partido político, y en su momento me habían comentado que solían hacer reconocimientos a autores locales que traten temáticas importantes. Uh-huh. Así que bueno, cuando ellos adquirieron mi libro y vieron de qué se trataba, que era
como una información certera sobre un hecho tan olvidado, digamos. Sí, sería como género bélico ponerle esto. Claro, sí. Mm. Sí, es una novela política, una novela bélica, porque también se cuenta mucho el trasfondo político de los genocidios, ¿no? Claro. Cómo está atravesado por eso, cómo, bueno, en este caso, sí, hay un financista, el cual provee todo. Entonces, bueno, de alguna manera se interesaron por mi propuesta y dijeron, bueno, ¿te parece si hacemos un reconocimiento? Como para que la gente también sepa que el 7 de abril de cada año se conmemora y se recuerda a las personas fallecidas en el genocidio y a las personas que sobrevivieron y poder también como ser conscientes de su sufrimiento, ¿no? Porque no solo quedaron los fallecidos, sino también un montón de gente que sobrevivió y que si uno mira en documentales y demás te das cuenta que gente muy sufrida y que va a ser así toda la vida, ¿no? Porque no solo por el hecho psicológico, sino también porque tienen marcas reales en el cuerpo que es imposible borrarlas. Como digo en el libro, son y serán. Que es así, son marcas que les van a quedar para siempre. Tu libro está muy bien escrito, lo estoy leyendo, ¿Sí? me lo estoy comiendo, pero... ¿Te gusta? Va es bien. muy dinámico, muy... Es como, viste, como las series que ya del primer capítulo como que te enganchan y quieres ver el siguiente y el que sigue. Así. Sí, que sí, hoy la termino. Sí. Revicio. Bueno, no sé si lo hiciste con esa intención, pero bueno. Sí. Digo lo que me pasó a mí cuando lo leí. Muchas gracias, Luciano, por el elogio, así lo considero. Y también yo creo que una de mis virtudes, que es lo que más me gusta a mí también de mí, es que trato de narrar de una forma en la cual se pueda leer de corrido. No quedarme mucho tiempo describiendo paisajes o cosas así, que a veces está bueno, pero yo, por mi forma de ser, traté de escribir un libro que a mí me convenza, que a mí me guste y que yo cuando termine el producto diga qué es lo que me pasó cuando a mí me lo dieron en el libro y lo terminé de leer. Dije, está tremendo. Me pasó eso. Modestia aparte, ¿no? Pero yo. Sí. Pero dije, no, bueno soy. Claro. No, pero siempre digamos con humildad, pero es lo que sentí yo. Claro, es la realidad, está bien. Es lo que sentí yo porque también hay muchas frases muy pensadas y más que estoy muy atravesado por la psicología. Entonces como que... Sí, pero ¿sabes qué me pasó? Lo que decía de las descripciones, ¿no? Que sin detenerte en descripciones, lo hacía más poético. Eso es lo que quería decir un poco, sí. Como que no era el cielo, estaba así, así, como que con una frase resumís perfectamente todo un paisaje o toda una situación o el momento. Sí. Eso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque cuando termino una frase o termino un párrafo o me estoy por ir a dormir que lo leo de nuevo lo que escribí, yo si no digo cómo me gusta esto que puse, lo trato de reversionar, trato de editarlo y al otro día ver otra forma. Por eso trato de que sea algo que se pueda leer de corrido, que tenga una buena prosa, digamos, y que sea gratificante para el alma también, ¿viste? De alguna manera. O sea, que vos lo leas y puedas decir, qué bien que coordinan estas palabras, o qué bien que, no sé, en un momento más adelante del libro hablo sobre que se llama la flor sobre el muro agrietado, que es de un poema que saqué de Bayo, que es un oriental, que en su momento leí un libro que se llamaba Budismo, Zen y Psicoanálisis, que hablaban de eso, ¿no? Cómo en Occidente, al tener una flor sobre un muro agrietado, la ven de una manera, en Occidente la quieren arrancar para analizarla, sacarla de su lugar. Y en Oriente se frenan a contemplarla, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, qué locura, tomo eso, que ese libro lo leí en Camboya, cuando fui a Camboya, en el 2018. ¿Fuiste a Camboya? Fui a Camboya, sí. Y leí ese libro completo y estando ahí me voló la cabeza porque hablaba sobre el budismo y sobre el psicoanálisis. Bueno, y me fascinó. Y bueno, entonces a lo que voy es que yo aplico ese poema de alguna manera... Lo hago metafórico al libro. Entonces vos lo vas a encontrar ahí, pero no te vas a dar cuenta de que viene de otro lado. Vas a decir, mirá cómo circula y está acá adentro como un elemento que es distinto, está buenísimo. Y suena bien, y después lo sigo como desarrollando de alguna forma, y te dejo un mensaje, que es lo que trato de hacer también un poco al final de los capítulos, ¿no? No es que me voy por las ramas y hago conclusiones, pero... saco como ahí una pequeña... Un pequeño guiño, sí, claro. Lo vi como que
Para redondear. Claro, pero que esté bueno también, ¿viste? Sí, sí. No quiero que termine, soso, que algo seco, que digas, bueno, terminó el capítulo. ¿Qué hago? Moraleja, 2 puntos. Claro, no, trato de que sea algo que digas, terminó lindo el capítulo, o sea, Claro. las palabras que se usaron están buenas. Obviamente, yo no soy un tocado por la varita y tengo el léxico, pero yo trabajo con un diccionario de sinónimos y antónimos, entonces vos la palabra que estás por repetir, bueno, buscás sinónimo, entonces hay palabras que no usamos en nuestro léxico diario, Sí. que lo lees en un libro y quedan buenas, quedan muy buenas. Y así te vales también de un vocabulario más amplio. Por eso hay unas palabras que quizás se entienden y quizás el aprendizaje que le doy al lector es que, bueno, si no la entendés, buscala. También, Claro, bueno. para que uno también crezca del otro lado. Doble lectura para el... Claro. Pero al mismo tiempo que no enlentezca. No te voy a poner una palabra que diga, bueno, me voy a Google a ver de qué trata. Claro. Y ya está, y cerraste el libro. No. Más o menos que sepas por dónde viene, pero no ser repetitivo. Eso un poco busco. Bien, ¿me convidarías un poco de yerba? Sí, La dejé allá. Esto acá estamos tomando mate, comiendo facturas, o sea, todo esto, nada de esto se debe hacer, pero bueno, lo estamos haciendo. Gracias. De nada. ¿Qué más está haciendo, no? Sí, yo estaba un poco en contra de la funda porque me gustaba la lata. Sí. Porque esto vos pones el mate arriba y se te va para los costados, acá se te cae, pero Gracias. la modernidad, ¿viste? Yo a veces soy un poquito conservador. Yo también, pero bueno, no, nos ganan por cansancio, ¿viste? Sí. Aparte, si mi mujer fue y lo compró, ya está, lo vamos a usar. No. No se puede negociar. No, olvídate. Bueno, y quería tocar un punto, ya hablamos de la psicología, de la escritura. Antes de pasar al ping-pong de preguntas, que es la música. La música, bien. Esto como que fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La música o la escritura? Fue todo como al mismo tiempo. O el estudio. Fue todo al mismo tiempo. Yo creo que ahora, nunca lo había pensado de esta manera, pero ahora que lo hablo con vos, creo que a los mis 17, mis 18, como que empecé a apuntar a mis intereses, porque, bueno, como te decía, la escritura nació en ese momento. La música fue porque yo nunca había tenido una batería. Nunca había tocado tampoco, pero cumplí los 18 y me acuerdo que le dije a mi viejo, mirá, yo tengo una plata, vos no me prestás una parte que me quiero comprar una batería. Bueno, y así empezó, ¿viste? Me compré una batería, la puse en mi casa, que ahí vivían los de mis papás, la pusimos en la habitación y tocaba cada tanto, hacía un poco de ruido, pero claro, te hace un ruido bárbaro la batería. Mi hermano Matías toca la guitarra. Sí. Entonces, bueno, empezamos a hacer temas de Nirvana, alguno de Metallica, ¿viste? Todo muy improvisado. Muy casero, sí. Claro, entonces bueno, después dejé por un tiempo, dije bueno, esto medio que no va por ningún lado. Y en la facultad yo tenía un amigo, el cual conservo hoy en día, que se llama Pedro Cajal, que siempre decíamos que es mi representante, porque en ese momento salió, creo que un año después de que yo tenía la batería, me acuerdo que por Facebook subieron que había una banda que se llamaba Sin Paciencia, que estaba buscando baterista porque se le había ido. Sin Paciencia era un tributo muy conocido a Callejeros de acá de Mar del Plata. Y bueno, y este Pedro me dice, andá, no sé qué. Yo le digo, no, pero si yo mucho no sé, viste, toco en mi casa nada más. Perdón, pero yo vi una banda Selena Rock. No sé si... Bueno, Selena la armé yo. Ah, pero en su momento tenía un tributo, ¿no? Selena, claro, éramos Sin Paciencia al principio, después hubo algunas dificultades, nos separamos y yo con Mariano Brandán, que es muy amigo mío, que yo había llevado a Sin Paciencia también, ahí armamos Selena. Tuvimos que dejar el nombre anterior y armamos Selena. Selena era porque Callejero es de Villa Selena, de Buenos Aires. Ah, bien, entonces la armamos por eso, sí. Bueno, entonces cuestión que este Pedro Cajal, amigo mío, vio la publicación que buscaban baterista y yo le dije, no, si yo toco en mi casa, no hago más que eso. Y bueno, y fui, me presenté y ya habían probado 2 o 3 y en 2 semanas de ensayo aprendí más, de ensayo en sala y con banda, aprendí más que en un año tocando en mi casa. Ya empecé a sacar los temas, empecé a escucharlos. Claro. Yo nunca fui a profesor, nunca hice un curso, nunca nada. Lo mismo que la literatura tampoco, de música, de batería tampoco. Sí. Pero la práctica, reconocer los temas de oído y bueno, y pasó un tiempo y ya me sabía toda la discografía de la batería de Callejeros. Uh-huh. Y cuando armamos Selena, empezamos a crecer un montón. Éramos 6 integrantes, empezamos a viajar un poco por el país también. Haciendo recitales donde nos llamaban, Córdoba, bien, sí. Por el sur, después Olavarría fuimos 2 o 3 veces, Santa Fe,
Bueno, hicimos un montón de lugares y acá en Mar del Plata tocábamos todos los fines de semana. Empezamos a cobrar un buen dinero, digamos, por tocar porque llevábamos mucha gente. Sí. Y bueno, y después pasó que con los mismos integrantes empezamos a hacer una banda de temas propios que se llamaba Caballo de Batalla, con la cual sacamos un disco. Sí. Y yo ya me había cansado un poco del tributo, entonces ahí decidí dar un paso al costado y bueno, y un poco después fueron dejando algunos de los chicos, pero bueno, mi paso por la música fue ese con Selena, el más importante, digamos, y hoy en día después de Caballo de Batalla, seguimos con Gran Barbarie, que es con la que estoy hoy, Sí. que estamos en un parate porque 2 de los chicos se habían ido a España, pero que sacamos un disco hace poquito que se llama Enjambre, está en YouTube, está el disco completo, la banda Gran Barbarie, y subimos 6 temas. Sí. ¿Vos sabés que hay otra banda que se llama igual? Vi una vez, ¿no? Pero que es como de jazz. Sí, y sí. es la Gran Barbarie. Claro. Bueno, Gran Barbarie se la habremos puesto porque buscamos, supongo, y como había otra que se llamaba La Gran Barbarie, dijimos, no, pongámosle Gran Barbarie para que no sea lo mismo. Pero sí, y el de Gran Barbarie fue y sigue siendo, pero en su momento cuando hicimos el disco fue un proceso hermoso porque lo hicimos en el mejor estudio de Mar del Plata, en Hometown. Ahí por Funes, ese. Ahora está la casa de Subirós, está por Paso, tiene el estudio. No, digo Datsun. Datsun también hemos ensayado y eso, pero lo grabamos en Hometown. Y nada, fue un proceso súper profesional, muy profesional. Y aparte yo contraté un drum doctor, que es el que te lleva la batería, te la ecualiza, te la deja a 10 puntos para que el baterista se siente y toque. Entonces contraté a Oscar, se llamaba, no me acuerdo el apellido. Oscar Easy, creo que se llama. Y bueno, y cuestión que sacamos el disco que quedó también buenísimo. Así que el que lo quiera escuchar, bienvenido sea. Está en YouTube, Gran Barbarie, y se llama Enjambre. Está el disco completo. Yo lo estuve escuchando. El tema que más me gustó fue Tierra Adentro, creo que se llama. Tierra Adentro, un que es temazo. como medio folclore. Sí, sí. Está muy bueno ese. Folclore mezclado con unas violas bien presentes. Rock, sí. Y hay uno de los temas que yo considero que es como el que más relaciono con mi novela, que siempre dije que es el tema de, ¿cómo se llama? Como la banda sonora de mi novela, que es sí, el soundtrack. Que se llama, sí, el soundtrack, que se llama Una Vez, que está buenísimo, porque es un tema, nada, que habla un poco sobre los cambios, que empieza diciendo que había un momento de felicidad en el cual después eso se echa un poco por la borda, pero musicalmente es una locura el tema. También está no solo en el disco, sino está subido suelto el tema en YouTube. Así que también invito al que quiera escuchar. Una Vez se llama el tema y está bárbaro. Así que experimentenlo con auriculares. Yo te iba a decir, vos ahí solamente te tocas la batería. O sea... Sí. Como justo escribís por ahí hacías las letras. No porque Lautaro Gambetta, que es nuestro violero y el que hace las letras, es muy bueno en lo que hace. No solo toca una barbaridad, sino que hace unas letras espectaculares. Es un genio y la rompe realmente. Así que no, ese trabajo se lo dejo a él, que lo hace demasiado bien. Vos sabés, yo me imaginaba, como venías del tributo a Callejeros, que hace como algo parecido a la banda, pero no, o sea, tiene como un sonido más... Sí. Está como más enfocado capaz en lo musical y en lo instrumental. Sí. Y Callejeros es una banda no solo instrumental, sino que con unas letras también y una lírica muy llamativa, por eso tuvo el éxito que tuvo. Pero bueno, nosotros nos enfocamos más en nuestras violas, que eran como el elemento principal y más fuerte que teníamos. Claro. Y sí, no es el mismo estilo, son como letras un poco más profundas, no sé, tiene como otra vuelta de rosca. Pero sí, Callejero. Es diferente. Sí, es distinta. A mí me gusta más Gran Barbarie, pero bueno. Bueno, porque necesitamos no me gusta, por eso. ¿no te gusta? No. Sí, yo siempre fanático. He viajado a verlo. Sí, muy fanático. Bueno, la última pregunta antes de pasar al ping-pong es cómo te encuentra la gente. Tanto lo de la banda como... Bien. ¿Tienes algo puntual del libro? Sí, del libro estoy en mi canal principal, suele ser Instagram, que es gastonguigues.escritor. Ahí me encuentran y es por donde tienen como es la entrada a mis contactos principales, porque ahí en mi link que tengo en la biografía figura hasta mi número de WhatsApp como para contactarme. Sí. Está mi mail, está mi canal de YouTube, que tengo unas entrevistas que me han hecho en la radio y demás. Pero el canal principal es Instagram, por ahí.
Y después, bueno, no, si quieren ver alguna otra entrevista que me han hecho, está en YouTube, Gastón Guíguez Escritor, ahí aparezco también. Y en caso de querer conseguir y adquirir el libro, la novela, en Libros de la Arena está actualmente, en las 5 o 6 sucursales que tiene. Está en el Gran Pez, que queda por San Luis, y ahora la ubiqué en el Remate, se llama la librería, que queda ahí al lado de Milky, ¿viste? En el centro. Sí. Bueno, ahí. ¿Tiene ese nombre todavía el remate o lo El cambian? Remate, sí, porque el otro día estuve hablando con Sergio, el dueño, y le pregunté el nombre porque no sabía qué nombre tenía, y me dijo que sí, que era el Remate. Que ellos, bueno, quiero recalcar que en su momento cuando vendí el otro libro me dieron una mano gigante porque me ubicaron el libro, me lo promocionaban, sobre todo Enrique, que era el que trabajaba ahí, un señor muy amable. Siempre tuve mucho contacto con él y me ayudó muchísimo. Así que bueno, les agradezco a ellos también. Esos son los medios principales por el cual conseguí la novela. Facebook, ¿tenés? No, Instagram sí, el que nombré, GastónGuíguez.escritor. Facebook tengo, pero no lo uso, lo mismo que Twitter. Cuando haces todo medio por. Igual, sí, como que algunos... cuando haces medio todo por tu cuenta desde el marketing, ¿viste? Sí, te dicen tenés que tener Facebook, Twitter, pero la verdad que Twitter me resulta, cuando lo abro, me resulta como una tremenda información. Sí, que yo no... me siento un abuelo de 80 sí, años. Sí, bueno, pero yo no tengo Facebook, no tengo Facebook, ¿viste? Ahí ya lo borré. También cada canal de difusión tiene su público diferente. Facebook quedó quizás para gente un poco más grande. Claro. Instagram es el principal, y después me han dicho que sirve mucho TikTok, pero no, a ese punto ya no. Me cuesta llegar. Bueno, yo aflojé. Pero venías. Vendí mi alma al diablo y. No te puedo creer. ¿Bailás todo eso? No. No, pero justamente tiene muchísima más difusión. Sí, yo debería. Y aparte, convengamos que no es solo baile, ¿no? Uno tiene esa idea. O sea, la mayoría es un público que baila, que sincroniza los labios, ¿viste? Claro. Bueno, yo no entro a ver eso. He subido muchas poesías mías y la verdad que va bastante bien, ¿viste? Mirá que bueno. Debería, ahora me estás convenciendo. O si no, o sea, si tenés... armate un video, yo lo subo al mío y listo. Claro, está bueno eso también. Sí, uno tiene muchos prejuicios, ¿viste? Y qué sé yo. Yo también, ¿viste? Como que aguanté lo más que pude, pero... Sí. No, y aparte debe ser muy vicioso también. Tenés que ponerte un límite. A mí me pasa eso, ¿viste? Me pongo el límite de Instagram. Es como con la frase, ¿cómo es? El dealer no consume algo así. Sí. Bueno. No consumas tu producto. Eso. Claro, vos subí ahí, pero no entres ahí a mirar los videos porque te quema el cerebro. Sí. Es una bueno, cosa... en Instagram a mí me pasó que también que te dabas cuenta y capaz que te quedabas, no sé, una hora mirando cosas sin sentido. Claro, está preparado para eso, para engancharte. Justamente porque ellos ganan con la publicidad, y cuanto más tiempo pases mirando publicaciones, ellos te van tirando los intereses que creen que vos te pueden enganchar. Es algo muy bien pensado. Pero bueno, hay una función que vos podés poner el tiempo límite que querés usar la aplicación. Sí. Que bueno, trato de respetarla. Yo me pongo 45 minutos por día, media hora, pero capaz que te colgaste mirando algo y bueno, aplazás un poco. Trato de no hacerlo por mi salud, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pasamos al ping pong entonces. A ver. Acá es donde la gente tiene miedo. Nah, a esta altura. Bueno, primera pregunta, que ya un poco la respondiste, pero... ¿Tenés pensado otro libro en breve? ¿Sacar otro libro? Sí. Es más, te profundizo en esta pregunta y te digo que mi idea principal es que sean 4 libros, que ya tienen título y todo. Bien. El primero, Todo acto es perpetuo. El segundo, que mi idea es que se publique en noviembre del 2025, que se llama Dominarás un lugar bajo el sol. Uh-huh. El tercero tengo pensado que se publique en el 2028, que se llama Ya no hay sequía. Y el último, que se publique en el 2030, que mi idea es que se llame Hay sequía en todo acto conquistado. Que bueno, está diagramado 25 capítulos cada uno. Sí. ¿Cómo es los plazos? Ahí Los plazos son muy... Yo porque... soy un bicho medio raro, porque si no le pones plazo a las cosas, queda como un deseo, dando vuelta. Y no, yo quiero que sea una acción bien llevada adelante. Sí. Bien llevado adelante. Entonces, si yo tengo acá los cuadernos y yo te los muestro, vas a ver que tengo cuántas palabras tengo que escribir por día para que en noviembre para que en 2025 esté publicado. Y bueno, y los plazos son esos, porque es un poco así, ¿viste? Con todos los proyectos hago lo mismo. Incluso hace poco subí una publicación que también yo contaba que cada 5 años renuevo mis desafíos o mis objetivos. Ajá.
justamente, bueno, uno era, no sé, por ejemplo, tener mi segundo hijo, hacer un viaje grande a Europa, recibirme de psicólogo, que es el único que no alcancé, pero bueno, me los puse de los 30 a los 35 años, yo ahora tengo 33. Entonces ya logré 9 de esos y me queda el otro que bueno, capaz que tarde un poco más, pero... Y bueno, sí. Pero está ahí, está latente. Está latente, sí, queda ahí. Por eso te digo que lo importante para mí es tenerlo todo por escrito. Yo llevo todo por escrito. Y si te cuento una intimidad más, te va a parecer una locura. Contalo, estamos para eso. Llevo anotado que mis amigos que me conocen de fútbol se me cagan de risa. Llevo anotado desde 2017 cuántos partidos juego por año, cuántos gané, empaté y perdí. Entonces elaboro un porcentaje, escuchá, elaboro un porcentaje que al año que viene tengo que mejorar. No, estás loco, chaval. No. Entonces el promedio de partidos por año es de 80 partidos porque juego 1 o 2 por semana. Sí. 80 partidos y suelo, en los últimos años, bueno, tuve un 70 y pico por ciento, 80% de eficacia. Bien. Así que, pero bueno, ¿qué es lo que te hace eso? Decir, che, qué bajo estoy en este aspecto, quiero mejorarlo para el próximo año. Creo que uno de los mayores placeres que yo encuentro en la vida en general es el hecho de poder crecer en algo. Uh-huh. Es la motivación que me da decir, bueno, che, estoy un poquito, creo que estoy excedido un poquito de peso, supongamos. Bueno, quiero mejorar eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo llevo adelante? ¿Cómo mejoro mi aspecto? ¿Cómo quiero sentirme mejor conmigo mismo? Bueno, empezar a ponerte objetivos. Claro. Sin volverme loco, ¿eh? Pude encontrar un punto medio en el cual decir, bueno, puedo no cumplir esto y está todo bien igual, no me vuelvo loco. Sí, igual acá nobleza obliga, si no llevas como el registro de eso, como que también te lo olvidas, ¿viste? Sí, como que, totalmente. Sí. Como yo empiezo la dieta, ¿no? Para el mañana, y al mes, digo, ¿y cuánto pesaba al principio? Claro. Saber si no, yo tengo todo anotado. Todo anotado es una locura, pero tengo todo anotado. Ahí te di la razón. Sí. Y eso me parece re importante. Incluso, bueno, acá la gente no lo ve, pero te estoy mostrando un cuaderno que tengo que... Sí, tiene fotos íntimas de acá del escritor. Sí. Nada, tiene todos los datos. Mirá, por ejemplo, hábito día hábil, levantarse a 6 de la mañana, un vaso de agua para activar, desayuno, una fruta, 1 hora de estudio, dejar hecha la cama, 1 hora de novela por día, y voy anotando con cruces o tildes si lo logré o no. Es demasiado. Y cuando termina el mes pongo el porcentaje, che. Escuchame, ¿te autosancionás? Es lo que falta nomás. Me azoto. Bueno, me azoto. Bueno, este mes no uso la compu. Por mi culpa, por mi gran culpa. No uso la Play, No me sanciono, pero busco mejorarlo para el próximo mes. Bueno. Qué risa. No, una locura. Mi mente es un poco rara, viste, me he dado cuenta con el tiempo, pero bueno. Todos somos un poquito raros en el fondo. Sí, todos tenemos esos. Bueno, no sé si era un toque, bueno, como quieras decirle. No, lo puedo controlar, que es lo importante, viste, no es que... Y más cuando tenés hijos te das cuenta de que no, hay cosas que en el día no se van a poder hacer. Sí. O sea, no enloquezcas. Pero sí creo que me hace mejorar en el día a día, viste, creo que es la forma. Y aparte de eso, ¿te da resultado? Sí, estoy logrando lo que me gusta, viste, entonces no me quiero dejar estar porque... Todos los días para mí es como una cachetada que me digo, no estoy todavía donde me gustaría estar. Entonces, hacer cosas que propicien en llegar a eso. Sí, pero tampoco que volverse loco con esas cosas, porque si no siempre estarías como desconforme, como lo que hablamos antes de los libros, ¿viste? Sí, siempre falta algo, como que bueno, siempre te va... No, y yo creo que hay que ser conformista también en decir, bueno, hoy pude estar acá. Claro. Pero sin no perder de vista que hay que hacer cosas en función de lo que querés lograr. Porque si no es verdad que uno se queda muy en los laureles, ¿viste? Claro, sí. Pasa mucho eso. Y aunque parezcan pequeños avances, todos los días cuando uno pueda, hay que hacer algo que vaya a ese lugar. Entonces yo, como también me gustan mucho las finanzas, me propongo proyectos de largo plazo, ¿viste? Ajá. Entonces digo, las poquitas cosas que vaya haciendo día a día, en 5 o 10 años, van a generar un cambio mucho más grande, porque lo fui haciendo día a día. Porque como decíamos hoy, nada se hace de un día para el otro. Hay que construirlo de a poquito. Esa es como mi metodología. Mal no te va, así que... No, estoy conforme con mi vida en general, me gusta lo que hago. Sí, tengo una linda vida, considero eso. Bueno, si hizo largo la pregunta 1 del ping-pong. No, esto sin tiempo. Depende del tiempo tuyo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu escritor favorito? A mí me gusta mucho Thoreau, el escritor de Walden. Uh-huh. Desde que vi la película Hacia Rutas Salvajes,
de Sean Penn, el director. No sé si la has visto o no, la película. Into the Wild. Into the Wild, bueno, sí. No sé. Me voló la cabeza, estuve motivado a verla. Me quedé como... Sí. ¿La traducción de qué era? Sí, Into the Wild. Bueno, me la hizo ver mi hermano Matías, el cual tiene una importancia enorme en mi vida, al igual que mis otros 2 hermanos. Cada uno me aportó algo, pero Matías siempre me aportó el contacto con la naturaleza, poder seguir valorando esas cosas. Bueno, y en su momento me hizo ver esta película, después me compré el libro, que está escrito por Jon Krakauer, que en realidad fue primero escrito el libro y después hecha la película. Porque había sido un artículo que había salido. Sí, o sea, es cosa real. Claro, sobre Christopher McCandless, es el chico. ¿Hizo Sean Penn la peli? Sí. No sabía, sí, mira. Sí. Sean Penn la hizo, y el que escribió el libro fue Jon Krakauer. Sí. Y bueno, me voló la cabeza la película y no me acuerdo qué iba la pregunta. ¿Qué me habías dicho? Mi escritor favorito. Sí. Y bueno, al ponerme en contacto con la naturaleza, empezar a hacer viajes, hice 2 o 3 viajes grandes con él en la furgoneta, en la van que él sigue teniendo. Entonces todo ese contacto me hizo adquirir el libro Walden, que es de Thoreau, que habla de sus días en el bosque, al lado de la cabaña que se construyó al lado del lago Walden. Uh-huh. Y el libro es la simpleza absoluta. El tipo te cuenta que se levantaba a la mañana, miraba a los pájaros, limpiaba su casa, que su casa constaba de una cama, un mueble, libros, y él llevaba esa vida adelante. Bajaba al pueblo a por alimentos cada tanto. Sí. Qué linda vida. Y bueno, y él tenía esa vida, pero bueno, hay que ver, ¿viste? Qué linda vida. Depende como uno, si es un poquito más ambicioso, si el tipo no tenía familia, no tenía hijo, no tenía mujer. Yo no sé si eso tampoco es vida. Es encontrar el punto medio al cual uno le sirva. Sí, un poco lo de tu primer libro, de la felicidad como... Claro. O sea, ¿dónde está realmente? Sí. Él me gusta muchísimo cómo escribe. Después hay otros, Erich Fromm, que escribe también sobre psicología, sobre el amor, que en sus teorías también estuvo desarrollado un poco mi novela cuando hablo del amor, y eso también extraigo un montón de cosas de él. Y después de escritores tengo que decir que soy más creador que consumidor, digamos. He leído pocas novelas, la última que leí fue Pulsión de Gabriela Exilard, que me gustó mucho. Estuvo acá hace poquito. Que estuvo acá. El último completo que leí fue de ella, pero después he leído pocos libros. He leído de Murakami, que leí los 2 completos de La muerte del comendador, pero no me gustaron demasiado porque era como eran 2 libros, te obligaba a terminar el primero para comprar el segundo. Sí, eso no. No, y el primero quedó en la nada, entonces como que te obligó a comprar el segundo y dije, bueno, no me gusta la metodología. Quise cambiar eso y mi novela es autoconclusiva, o sea, termina ahí, pero hay un montón de cosas más que se pueden desarrollar. Claro. Pero si uno lee ese bien, solo, claro, puede terminar ahí la historia tranquilamente. Bueno, siguiente pregunta y un poco también de la mano con esto. ¿Qué libro recomendás? De cualquier autor, aparte del tuyo. Sí, obvio. El libro Budismo, Zen y Psicoanálisis para mí es que nombraste antes. El que nombré antes, sí. Es una genialidad porque... Bueno, a mí porque me gusta mucho la psicología. Tiene muchos términos psicológicos, ¿no? Que quizás a la gente no le guste mucho, pero me parece un libro que te baja muy a tierra la cultura oriental en contraposición a la cultura occidental que vivimos nosotros, que es mucho más... Una cultura mucho más apurada, en donde la atención termina siendo algo... Nada, como algo muy corto, algo que uno puede depositar en un lugar y tenerlo durante un poco tiempo. Entonces habla mucho sobre los monjes, sobre el budismo, que el budismo a mí me encanta. Incluso cuando estuve también en Tailandia recorrí todo que es el camino de... Hay muchos ¿cómo se llama? Mucho templo budista que te muestran con imágenes todo el camino que hizo Buda. Y a mí me impactó eso, cuando él logra la iluminación. Son todas cosas que a mí me fascinaron de ese tipo de viajes, que fue un viaje como muy oriental, ¿no? Camboya, Tailandia. Bueno, después tuve la posibilidad de estar en Qatar, pero no se relaciona con este tipo de cultura. Pero también son países que también te dan una... Pero fuiste al mundial, ¿no? No fui al mundial. Fui antes. Qatar fue una escala de cuando fui a Japón. Anduve por lugares tremendo. Por eso me decías Camboya, o sea, son destinos raros que uno... Sí, pero lo hicimos con mi mujer cuando obviamente no teníamos hijos, entonces dijimos,
antes de buscar ese otro proyecto, vamos a hacer viajes que no haríamos después con hijos. Sí, sí. Entonces tuvimos la posibilidad de ir a Qatar, fuimos a Japón, fuimos a Austria, como te decía, Camboya, Tailandia, lugares que desde lo religioso, digamos, son importantísimos. Entonces, bueno, estoy muy atravesado por eso, ¿viste? Por la cuestión del budismo. Así que yo recomiendo ese libro. Y después hay otros que tengo como libros de cabecera, que son, bueno, Into the Wild, tengo el libro que me pareció también una genialidad. Tengo el libro, el último, cuando fui ahora a España el año pasado, adquirí el de Rafael Lechowski, que es un cantautor español que me fascina, que gracias a él conocí lo que es la palabra arte, digamos. Desde que lo conocí, lo empecé a escuchar y conocí su obra que se llama Quarcisus, que son 5 actos. Dije, esto es arte, esto es algo nuevo y es lo que... aparte lo escuchaba cuando hacía los panes, entonces es como una historia contada y narrada desde la con una lírica muy... No es ni una canción, ni es algo relatado como un cuento tampoco. Es algo que tiene mucho sentido, pero es un proceso de transformación que él sufre a partir de una infidelidad que se da en el acto 1 hasta un proceso de iluminación que él logra en el último, pero en el medio hay un proceso tremendo. Entonces, no sé si le recomiendo el libro, pero sí la obra de Lechowski, y tiene canciones como Himno de Vivir, Canción de Gratitud, El Extranjero. Son canciones que a mí me interpelaron y me interpelan porque habla de temas súper profundos y que están buenísimas. Están buenísimas, son analizables por la psicología y desde cualquier rama, porque el tipo llega a puntos de profundidad del ser humano que creo que no ha logrado nadie de los que yo conozco. Así que a él recomiendo que lo conozcan. Me diste ganas de conocerlo, sí. Sí, incluso en España tuve la posibilidad de ir a verlo en vivo, un recital que hizo. Fue también una locura. Qué bueno. Una locura, porque alguien que yo leía y escuchaba, en ese momento fui con mi cuñado que tocó en Barcelona, saqué las entradas y fuimos, y cuando lo tenía ahí que el tipo estaba cantando dije, no puede ser que estoy viviendo esto. Pero Rafael Lechowski, búsquenlo porque tiene unos materiales tremendos. Bueno, siguiente pregunta. De la psicología, la música y la escritura. ¿Qué te gustaría que tus hijos hereden? La música, me parece, sí. Pero que no sean bateristas, porque es un quilombo transportar todo. ¿Por qué la y música? Creo que la música, incluso hoy en día lo tienen muy adquirido, porque les encanta. Escuchan los primeros acordes de temas que yo pongo, y el más chiquito que tiene 1 año ya empieza a mover el cuerpo, ¿viste? El otro a Liceo, desde muy chico también le inculco esto de que trate de sentirlo, ¿viste? Le hago mucho movimiento así en el corazón, que pueda sentir la música, porque creo que pasamos mucho tiempo en soledad en la vida, y creo que cuando uno puede lograr ese tipo de conexiones estando solo, logra como cierta comodidad, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que la música es un muy buen canalizador para poder conocerse y poder sentir cosas que vienen del exterior y poder sentirlas en el interior. Me parece que yo, por lo menos para ser escritor, tuve que hacer un trabajo importante de reconocimiento de qué es lo que yo siento, que estoy experimentando en este momento, cómo lo explayo. Entonces quiero que ellos también puedan sentirlo de esa manera, ¿no? Claro. No quiero que sus principales emociones o sus reacciones vengan siempre al exterior, sino que ellos, como hago yo, ¿viste? Puedan sentir, puedan suspirar, puedan respirar profundo y decir, bueno, es un momento gratificante, que es un poco lo que es la meditación, ¿no? Claro. Es un poco eso, que a mí me encanta la meditación, es poder replegarte un poquito adentro y ver qué pasa ahí. Y creo que la música te agudiza mucho los sentidos, te lleva un poco por ese lado. Entonces me gustaría que sean personas emocionales, profundas, sensibles, como para que sean buenos ciudadanos, o sea, buenas personas, que creo que lo estamos haciendo bien. Pero no bateristas. No, porque cuando... O lo otro, el contrabajo también es el contrabajo. Oh, bueno, pero eso de última lo metes en un estuche y te lo cargas, ¿viste? La batería son muchas piezas sueltas. Sí. Y perdés una. Entonces, bueno, tenés que tener movilidad, es un lío. Yo en su momento, cuando empecé con la banda, tenía el 147, me acuerdo. Un 147 y cargaba todo ahí y lo llevaba de un lado a otro. Pero claro, terminábamos los recitales y el cantante guardaba el micrófono, el guitarrista guardaba la guitarra en una mochilita. Claro, la mochilita, y yo me quedaba, bueno, tengo que desarmar el tilter, que es el que abre y cierra el hi-hat. Tengo que sacar la tuerquita de acá, que no se te pierda nada en la oscuridad.
todos ya se habían ido a tomar una cerveza y yo seguía media hora después desarmando. No. Es un instrumento buenísimo, pero es mucho laburo. Vos sos como una especie de... Mira, mis últimas entrevistas fue a una psicóloga, a una escritora y a un músico. Vos sos como el resultado de esos tres, justo. Claro, como... ¿Cómo se llama? Como el... Claro, como la unificación de todo. Claro. Sí. Me gusta. Lo bueno es que es poder hacer un poco de cada cosa que te gusta, ¿no? Eso está buenísimo. Nunca fui a abocarme a una tarea sola. Porque cuando esa de alguna manera la pierdo o me desmotiva, yo necesito tener alguna otra cosa que no me haga hundirme o no llegar a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me gustaría hacer? No, es como que siempre tengo mis pasiones dando vueltas. Claro. Depende de mi etapa de la vida, desarrollo una o la otra. Quizás ahora estoy muy metido en el mundo de la literatura, hasta hace poco tiempo estaba muy en el mundo de la música. Y cuando vuelvan quizás mis compañeros... ¿Cómo? Estabas con el disco, digo. Claro, estaba 100% metido con eso. Cuando vuelvan mis Brian y Martín, que son el bajista y el cantante, cuando vuelvan de España, posiblemente volvamos a dedicar un poco a la música, a la literatura. Es como un ecualizador, ¿viste? Claro. Cuando bajás en un nivel, subís en otro. Claro. Y depende de la etapa que te encuentre la vida. Hoy en día, también por mi situación familiar, se me complica mucho irme 2 horas, 2 veces por semana a la noche, de 10 a 12 a ensayar, porque si se despierta mi hijo el más chiquito, por ejemplo, no quiero que en el mismo momento quizás se despierte el otro y mi mujer tenga complicado sobre cómo resolver. Entonces, bueno, en esta etapa implica que esté más en mi casa, ya más adelante implicará otra cosa, dedicarle a otra cosa. Claro. Y bueno, y el otro aspecto, la psicología. La psicología en la carrera por lo pronto quedó ahí trunca. Tengo 12 finales por dar, pero bueno, teniendo momentos libres para desarrollar la escritura, realmente me cuesta mucho ponerme con algo que requiere muchísimo más tiempo, que no me da tanto placer como la escritura, que en otro momento quizás sí me la dé, y que sea muy a largo plazo, ¿no? Y que no me dé ningún rédito así momentáneo. Claro. Sí. Entonces me cuesta mucho. Quizás más adelante, con otra situación que no sé, que tenga más pilas para eso o que esté motivado, seguramente le dedique más. Pero bueno, vamos a ver qué me depara la vida. Bueno, agradezco tu honestidad y que nos diste la respuesta de manual de no, que elijan ellos lo que más les gusta. ¿De mis hijos? De tus hijos, sí. No. Obviamente que siempre la respuesta recae en eso, o sea, que sean felices, pero sí hay un montón de cosas que... yo tengo hay un deseo de uno que es inevitable. Sí. Uno tampoco dice, no, me gustaría que sea, no sé, futbolista o esos deseos truncos, porque también jugué al fútbol mucho tiempo, yo actualmente lo sigo haciendo, pero no pasa por ahí. Jugás? ¿De qué posición? Sí. De enganche. Mira. Sí. ¿Vos? ¿Jugás al fútbol? O... Yo jugaba de delantero. Bueno, los jueves a las 9 tenemos un turno, si querés pero estoy oxidado. Sí, pero me fascina. Hoy en día estamos en un torneo también jugando, como que trato de no dejar eso porque también me apasiona, me vuelve loco jugar al fútbol. Incluso en los últimos, desde el 2021, te cuento otra cosa que también es muy loca, que bueno, todas cosas... Otra estadística, ¿verdad? Cuando llego al 2020, un equipo de acá, un equipo local de amigos que yo en el 2020, más allá de que siempre me fue bien en el fútbol, nunca había ganado ningún campeonato. Entonces le digo a mi amigo, a Beto Somoza, con el que yo jugaba ahí, le digo, mira, nunca salí campeón de nada. Me gustaría ser campeón. Y los próximos 3 torneos, en base a las estadísticas que fui haciendo y todo, salimos campeón los 3 torneos siguientes. En donde uno salí goleador del torneo. Bien. En los otros 2 en los primeros 2 torneos me dieron al mejor jugador del torneo. Entonces como que, bueno, uno se ríe de las estadísticas, pero las estadísticas me hicieron querer mejorar eso que antes no había podido lograr. Entonces yo quería superarme partido tras partido. Y me preguntarás, ¿por qué anotás los partidos? Bueno, porque si yo anoto los partidos me hace ser un poquito mejor el próximo partido. Quiero que el partido se decida en base a lo que yo pueda hacer también. No quiero anotar una derrota en mi cuaderno. Así como decías antes lo de la batería que vos te quedás desarmando. Sí. Yo imagino a todos terminando el partido tomando una cerveza y vos ahí anotando. En el cuaderno. Dale, Gastón, vení, dale. No, pará que estoy haciendo un resumen. Pará que no me acuerdo. No, pero es verdad, mi mujer es testigo que llego a mi casa y anoto, en el cuadernito hago una linita tipo palito. Sí. Hago una línea, pero sí, es muy loco. Es muy loco. Bueno, siguiente pregunta.
¿Banda o artista favorito de música? Banda es y va a ser para mí Callejeros, por lo que me ha generado, por lo que me genera, hoy en día lo sigo escuchando. Callejeros, no las bandas que vinieron después con Patricio Fontanet, que es el cantante. Cambió el nombre, ¿no? O sea, sí, después fue... o sigue siendo casi Justicia Social hoy en día, pero bueno, no me gustaron los músicos, pero Callejeros fue en su momento algo que para mí marcó muchísimo, lo mismo que Cromañón también marcó muchísimo. Sí. Así que banda esa, pero después escucho, bueno, mucho La Renga, mucha banda nacional. Más rock nacional. Más rock nacional, sí, me gusta mucho. Hay una banda que se llama Sueño de Pescado, que también es una banda de rock local que está buenísima. Bueno, mucha banda. Y después, musicalmente, como te decía hoy, ¿viste? Soy obsesionado por Rafael Lechowski. A mí me ha generado mucho cambio en mi vida, al igual que, como te digo, como Hacia Ruta Salvaje fue un hito en mi vida, como leer Walden de Turó también fue un hito en mi vida. Sí. Conocer la obra de Lechowski también para mí fue algo que me marcó muchísimo. Y después otros cantantes o músicos, bueno, no se me ocurre. Ya diste sí, pero básicamente esos, sí. Y no suelo investigar mucho, pero casi siempre me suelo quedar con los 2 o 3 que más me gustan, ¿viste? Sí. Como que soy muy repetitivo en eso. Si me gusta lo que estoy escuchando, bueno, lo repito. Hoy en día estoy escuchando, que recomiendo mucho, a Lucas Sugo, se llama, que es un uruguayo que hace música más melódica, pero bueno, ¿Sugo es el apellido? Sugo, sí. Hoy en día es bastante conocido el tipo y nada, y empezó de abajo y hoy en día llena Luna Park, bueno, una locura, pero la música que hace también es muy buena. Sí. Me gustan los artistas que hacen arte realmente, ¿viste? No lo superficial. Me gustan mucho esos autores. Mira, esta te tuve que haber preguntado antes, en la pregunta anterior, pero ¿de qué cuadro sos? Fui. No, ¿cómo fui? Sí, ¿De cuál sos? ¿De cuál sos? Fui de River. He viajado a la cancha. En su momento me acuerdo, también tengo un muy lindo recuerdo, en el 2017 me acuerdo que me tomé un colectivo, me fui a ver tocaba Pierre, ¿la conocés Pierre, la banda? Sí. Bueno, tocaba en Obras, yo con 17 años, me acuerdo que me acompañó la que actualmente es mi mujer, me acompañó a la terminal, me fui al recital, fui a Obras solo, Obras en Buenos Aires, estuve ahí en el recital, incluso si mirás el DVD en YouTube del recital ese, aparezco ahí. ¿En serio? Sí, mira. Aparezco ahí adelante en la valla, y me acuerdo que me quedé en la casa de mi abuela, y el otro día llamé a un amigo, Gonzalo, que le dije que es fanático de River, fanático, que iba a la escuela conmigo también, y le dije, venite para Buenos Aires, 17 años, éramos bastante jóvenes, sí. Y venite para Buenos Aires que mañana juega River Racing. Bueno, se tomó el micro, fuimos a la cancha, River Racing, y después volvimos, pero me encantaba ir a la cancha, he ido a ver River Boca al Monumental, con otro amigo que se llama Alejandro Montoya también, era muy fanático, pero ¿qué pasó? Con el tiempo me fui dando cuenta que no me ponía muy mal cuando River perdía y yo ya no tenía ningún control sobre los resultados. Entonces lo fui dejando de lado. Fui como tratando de evitar que eso me interpele tanto y le fui perdiendo interés, ¿viste? Sí. Como dice un rapero, no te apegues a un desinterés. Stuart, un muy buen rapero. Freestyler más que rapero. Y ahí me fui dando cuenta de que no era el camino que yo quería seguir. Obvio, si me preguntás, sí, prefiero... No sé, la final en Madrid y River Boca, una locura lo que ganó River para mí, bueno, fue tremendo eso. Pero a ver, veo un superclásico y si pierde River, a ver, no me mueve ni un pelo, ya. Esa etapa la tengo como liquidada. Te envidio completamente, porque ¿Vos de qué cuadro sos? De Boca, de Boca. Me la pasó sufriendo con lo que juega. ¿Viste? Sí. Bueno, a mí yo lo sufría mucho, entonces, bueno, dije no. Como que de a poco, no fue un proceso demasiado consciente, lo fui dejando como de lado como para protegerme a mí mismo también. Claro. Esta pregunta en realidad la hizo mi hija, no la hice yo. Me dijo, mira, voy a tener una entrevista, ¿qué le puedo preguntar? Me dijo que te pregunte de dónde vivías. Digo, no, eso no puedo preguntarle. Sí, vivo Strobel y Carballo, a 3 cuadras del Carrefour, actualmente ahí. Y la siguiente pregunta fue de qué cuadro eras, por eso. Esta anterior fue la claro. de... Bueno, siguiente pregunta. Si Gastón Guíguez fuese una canción, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Todas fueron buenas. Y a ver, sí, todas fueron buenas, pero esta es como que te hace pensar más. No tengo tiempo, acá no. Sí. A lo mejor esa que nombraste de la de tu banda, la de una vez. Sí.
Pero bueno, ese tema capaz que habla de una felicidad o una comodidad que fue perdida, y a mí eso no me pasó. Pero bueno, sí te puedo decir un tema que tiene una gran importancia en mi vida, que es el nudo de Callejeros. ¿Y por qué? Porque cuando yo empiezo a ensayar con estos chicos del tributo, resulta que ellos tenían al fin de semana siguiente un recital. Tenían el baterista todavía que estaba tocando ahí, el baterista actual que tenían ellos. Y yo fui con este amigo Pedro a verlos al recital. Y en ese momento me acuerdo que yo, sin esperarlo, el Maxi, que era el cantante en ese momento, dice al micrófono, esto era en un local, en un bar que había 200 personas, habían metido 200 personas. Y por micrófono dice, a ver, Gastón, que ensayó con nosotros, había ensayado una vez solo el otro día, si se anima a tocar un tema. Y me dijeron, ¿cuál querés tocar? Bueno, el nudo, que era el que más me sabía. Bueno, y subí ahí, y ese fue mi primer escenario, digamos. Subir a tocar ese tema, que mi amigo lo registró todo en o sea, video. Vos estás como viéndolo. Yo era parte del público. Claro. Parte del público. Y subí a tocar un tema que nada, el nervio que implicaba, enfrentarte a la gente. Después uno adquiere más escenario y ya sos parte como de la escenografía, claro, digamos. Es lo mismo que las entrevistas. Antes me acuerdo con la primera entrevista que me hicieron, que era en la radio. Me acuerdo que estaba súper nervioso una semana antes, y hoy al venir acá me sentía súper tranquilo. Estamos acá sentados tomando mate con claro, con el gato. Con el gato acá. Claro. Como si nada. Entonces, bueno, ese tema a mí me marcó mucho, porque cada vez que lo escucho recuerdo ese momento en el cual me llamaron para subir al escenario y tocar, de lo cual empezó una historia súper linda, que fue mi faceta como músico. Ahí empezó todo. Después de eso vino el tributo, que duró 6 años, mis bandas de temas propios, como que a partir de eso se pudo confirmar una identidad también en mí, que junto con la literatura, el fútbol y todos mis intereses se conformó mi identidad, y hoy en día puedo desarrollar las cosas que me gustan, que me fascinan, que me apasionan. Así que bueno, sí, el nudo me gusta mucho de Callejero. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a un escritor que recién empieza? O que está por empezar. Sí, que se lo tome con calma, que es lo que estoy aprendiendo yo hoy. Que terminar de escribir el manuscrito de tu primer libro implica el 50% del trabajo hecho, porque después le recomendaría que contrate a un corrector, una correctora, que es lo que yo hice, Adriana Masitelli, una genia que me corrigió, me pulió mi obra, terminó siendo un 50% mejor de lo que era por las correcciones de ella, que son correcciones tanto de contenido y ortográficas, los guiones de diálogo, que uno pone el guioncito normal y no, es un guión especial. Ah, mira. Sí, bueno, recomiendo una buena correctora, y recomiendo también alguien que te pueda hacer la portada, o sea, que como que uno no se autogestione todo. Porque también he aprendido con el tiempo que cada herramienta tiene una función diferente. Yo siempre he querido abarcar mucho, queriendo hacer todo por mi cuenta, yo solo, que yo podía con todo. Y te das cuenta que cuando haces un pequeño movimiento, como por ejemplo decirle a alguien, no sé, hace algo que es lo que se dedica a hacer, vos estás en un 10% de eso. Claro, sí. Pero uno no lo cree, porque uno piensa que, bueno, sabiendo un poquito de marketing ya más o menos le voy a encontrar la vuelta. Y no, hay gente que se especializa, estudia en eso, estudia ese tipo de contenido, cómo subirlo, de qué manera, con qué frecuencia. Entonces poder distribuir tareas es algo que les recomendaría mucho. Y otra cosa es que se preocupen mucho por la portada, porque es lo primero que la gente ve. Lo primero que la gente ve. A mí me pasó algo en el último tiempo, que en la portada de mi libro, más allá de que esté el título, que está bueno, que el me título gustó, sí, te atrapa ya. Sí, el título está bueno. Esa portada me la hizo Yamuna, se llama, que es una chica de Buenos Aires. Ajá. Que yo le tiré la idea por arriba y ella me hizo esa portada, que está el contenedor marítimo de fondo. Sí. Está, hay como un bosque de fondo, ¿no? Hay un bosque de fondo que, si te fijas, todo incluye el bosque entero. Sí. Si lo abrís, es todo el bosque. Está buenísimo los colores. Si te pones a fijar, tiene un arma, un revólver en la mano de la protagonista. Sí. Bueno, es una portada buenísima. Entonces, bueno, que se preocupen por eso. Y lo que yo hice últimamente, que en este libro que te traje no está, es ponerle un sticker acá, en donde dice: novela basada en... No, novela inspirada en los hechos reales sucedidos en el genocidio de Ruanda.
Sí. Le puse ese sticker como para que la gente, que es un sticker muy, muy fino, digamos, no es algo que ocupe mucho, pero sí con los colores del libro y todo, como para que la gente cuando lo vea en una librería o alguien que no me conoce, sepa de qué viene la mano, ¿no? No solamente ver la portada o tener que ver la sinopsis, porque en un mundo tan líquido, diría Bauman, en el que estamos, la gente va muy rápido, o sea, pasás de historia en historia, vemos todo muy rápido, entonces vos tenés que causar un impacto con lo primero que haces. Entonces que vean la portada, que vean el título y no se queden solo con eso, sino decir, bueno, pará, acá me está dando más información, dice que es una novela, que está inspirada en el genocidio de Ruanda, entonces ya con esa data uno decide si ve la sinopsis que está atrás, si no... Pero bueno, incluí esa mejora que quizás me hubiera gustado hacerla en su momento cuando hice la portada. Claro. Viste que supuestamente como que el hombre tiene 5 segundos de atención a algo que no conoce. Ah, mirá. Entonces por eso, es el tiempo que vos hacías de leer el título, la portada y el sticker. O sea, es algo que él lo puede digerir rápido. Claro. Es una buena estrategia. Claro. A ver esto, mira de Ruanda. Y ahí agarrás y empezás a leer. Claro, que sepa que al primer impacto a su mente le dé la información o la mayor cantidad de información posible para que el cerebro consciente, digamos, pueda tomar una decisión rápida y no simplemente agarre, vea la portada y diga no sé ni de qué trata, porque esto en realidad es todo inconsciente. Uno piensa por dentro, no sé de lo que trata, lo dejo, voy al próximo. Es una fracción de segundo que pasa adentro que no te enterás. Es todo muy rápido. En un mundo en donde se imprimen tantos libros por día, si uno quiere destacar mínimamente, tiene que dar información en la portada. Claro. Así que bueno, en base a tu pregunta, sí, recomendaría eso, que puedan hacer una buena edición y que se lo tomen con calma si quieren hacer una carrera de escritor, porque es un proceso lento y en donde uno tiene que ir teniendo pequeños logros. Nada se consigue de la noche a la mañana. Una buena frase que escuché y siempre la repito es: lo único que se empieza de arriba son los pozos. Mirá, es verdad. De abajo a poquito. Sí, y aparte hay algo también que uno que lo hace confundirse a uno, que es algunas historias que uno ve, ya sea por Instagram o por mismo YouTube, que es gente que en el primer libro ya le hicieron película. Hubo una autora que fue una explosión en Estados Unidos que creo que hizo La chica salvaje, una señora como de 70 años que hizo una novela, la agarró una productora, hizo la película, es el libro más leído de todos Estados Unidos y fue su primera y única novela, ¿viste? Entonces esas cosas te hacen confundir, decís, no, estoy atrasado o no estoy logrando eso. Sí. Pero bueno, uno tiene que bajar a tierra y darse cuenta de que no, es todo mucho más despacito, ¿viste? Sí. Ahora me decís esto, me hace acordar a Usain Bolt, ¿viste? El que corre. Como dijo algo así como: entrené, no sé, 18 años para correr 9 segundos. ¿No? Claro, totalmente. Es todo un proceso que bueno, ya no llegará al... Sí, y hace poco leí o escuché, no me acuerdo, de alguien que era interesante también, que decía que uno en realidad tiene que estar preparado y entrenado para que en ese momento como por ejemplo lo ves en esta entrevista, en ese momento que vos tenés de destacar o hacer algo diferente, estés preparado, o sea, hagas algo diferente, puedas aportar algo, que no sea simplemente, bueno, voy, converso, no. Estate listo, estate empapado en tu obra, tenés cierto conocimiento sobre las cosas que podés responder. Uno tiene que estar preparado para esas situaciones porque en realidad son muy pocas los momentos en los que uno tiene de hacer una presentación o tener una entrevista. Y en psicología también aprendí esto, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 en psicología es el inconsciente que funciona así sin demasiado esfuerzo, y el sistema 2 es donde uno implica un poquito de esfuerzo, en decir, bueno, ya no es todo inconsciente, acá tengo que implicar un poquito más de esfuerzo. Entonces, cuanto más uses el sistema 2, el sistema 1 más preparado va a estar para que te salgan más fácil las cosas de forma inconsciente, de forma natural, digamos. Y creo que uno de los métodos es hacer esto un poquito cada día, como para saber que cuando te llegue el momento vas a tener cierto repertorio para desenvolverte en eso. Bien. Última pregunta, Gastón, no te robo más tiempo. Dale. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿En 10 años estarían las 4 novelas publicadas? En 10 años sí. Si bueno, todo va bien, a los 40 ya tendría que estar las 4 publicadas. Bien. Ojalá que se dé. Vamos a ver qué me depara la vida. Pero en 10 años me imagino con 3 hijos sanos, con mi mujer pudiendo seguir viajando, con una casa propia que ya tengo en mente, que me encantaría que así sea.
haciendo firmas de libros por todo el mundo, por donde sea, para poder vivir de la escritura. Sí. Me encantaría poder seguir jugando al fútbol. Ya bueno, con 43 ya en veteranos puedo seguir. Hoy te ficha el Real Madrid. Claro. Aldo Civi. Y nada, y también teniendo el hobby de la música me gustaría poder hacerlo cada tanto. Capaz que en menor medida o en mayor medida, no sé, depende, pero me imagino con una vida plena y dedicada a la literatura, que es lo que me da más satisfacción. Más enfocada más en la literatura que en la música. Sí, totalmente. No me imagino haciendo giras, por ejemplo, con una banda. No. Claro, sí. Pasa que giras teniendo una familia como que... Sí, se complica mucho. Y no solo eso, sino que no elegiría desaparecer en una gira, no sé, de una semana por mi casa teniendo una familia y lo apegado que yo soy a mi familia. Sí, sí. Así que viene un poco por ahí la cosa. Así me veo. Bueno, Gastón, te deseo éxitos con todas las cosas que nombraste recién. Bueno, muchas gracias, Luciano. Con esto de la escritura, con tu familia, si viene un tercero. Sí. Bienvenido. ¿Cómo le pondrías? Fausto me gustaría. ¿Fausto? ¿Y sí. si es nena? Y si es nena, me gustaría Paz. Estamos hablando como si estuviera embarazada, ¿no? Sí, pero bueno. volemos. Pero sí, estoy seguro de que quiero un hijo. Por ahora es gratis, sí. Sí, se puede. Pero bueno, a mi mujer no le gustaba Paz, así que bueno, veremos cómo sigue todo. Como verás, tengo los dos nombres que de un lugar. Así de organizado. Chao. Bueno, Gastón, muchas gracias por venir, gracias por las facturas, gracias por todo, te agradezco. Y bueno, sí. Estás más que invitado para el siguiente libro o cuando quieras venir, acá está el micrófono. Dale, Luciano, muchísimas gracias por la invitación, por la cordialidad y la amabilidad con la que me trataste. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Dale, muchas gracias. Muchas gracias.